Bueno, damos iniciado a la última jornada académica. Muy buenas noches. Mi nombre es Alexander Christopher y seré su moderador. Es un gusto estar con ustedes en esta jornada académica. Eh, Antes de empezar, mencionamos que cada 30 minutos estará pasando un formulario donde pueden colocar sus preguntas. Dejando eso claro, agradecemos primeramente a los organizadores por este espacio dedicado a la historia, el Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal y al Círculo de Estudios e Investigación Humanística Memoria y Realidad, CIEMER. A continuación, me complace presentar a nuestro primer ponente y a cargo de dictar el curso de Introducción de Paleografía 1, el licenciado David Fernández. Es licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados de Historia Medieval por la Universidad de Zaragoza. Posee un estudio de maestría en Historia, un diplomado en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como director de la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Ha desarrollado proyectos archivísticos con la Biblioteca Británica y actualmente labora en el Archivo Arzobispal de Lima. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al licenciado Fernández. Adelante, profesor. Muy bien. Buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias, Alexander, por la presentación. Quiero agradecer a los organizadores del evento por invitarme pues, a participar en él, en estas jornadas, ¿no?, de introducción a los estudios en historia, ¿no?, a las distintas disciplinas que se estudian en la carrera de historia, ¿no? Agradecer a la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, al CIDEMER y, bueno, específicamente a Antoni Calderón por la invitación, ¿no? Les pido disculpas porque soy un poco congestionado, entonces espero esto no me impida dar la charla en condiciones adecuadas. Bien, entonces, como les comentaba Alexander, pues me ha tocado a mí presentar lo que son los estudios de paleografía, ¿de acuerdo? Es que se ven en la carrera de historia. Para ello les voy a compartir ahora una presentación. La idea es hablar un poco sobre de manera teórica, sobre la disciplina, los principales puntos, ¿verdad?, que toca. Y finalmente, pues hacer una pequeña práctica, ¿no?, de lectura de algunos textos, ¿no?, aquí con ustedes, ¿no? Entonces voy a pasar a compartirles una presentación. Ok, creo que ya lo están visualizando. ¿Me confirman, por favor, si visualizan la presentación, por favor? Perfectamente, profesor.
Bien. Bien, entonces, como os comentaba, se trata esta de una charla introductoria a los estudios de paleografía. Bueno, concretamente, lo que se ve, lo que se ve en las carreras de historia acá sería de paleografía hispanoamericana, ¿no? Y veremos ahora un poco cuál sería lo que abarca, ¿no?, la paleografía hispanoamericana. Bien, empecemos por el concepto, la definición de paleografía, ¿no? La paleografía, pues, es la disciplina que estudia las escrituras antiguas, ¿no?, como su propio nombre indica, ¿no?, que viene de los términos paleo, antiguo, y grafía, escritura, ¿no? Entonces se trata de la disciplina, como os decía, que estudia las escrituras antiguas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio de la paleografía? Pues, como tal, pues el estudio de las letras, ¿no?, de las letras que se utilizan para escribir, ¿no?, y las formas que tienen estas, los vínculos, los enlaces de estas escrituras, ¿no?, que nos ayude, pues, a hacer una correcta interpretación del texto, ¿no?, y desde un punto de vista, pues, crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, estudia, ¿no?, la evolución, cómo han evolucionado, pues, los distintos tipos de escritura a lo largo de los siglos, ¿no?, estableciéndose, pues, como os digo, toda una serie de tipologías, ¿no?, de escritura, ¿no? Y esto va a ayudar, ¿verdad? Y en un principio ese era como veremos, el objetivo del nacimiento de la paleografía y de la diplomática, era la verificación de la autenticidad de los documentos antiguos, sobre todo de los documentos medievales, ¿no? De manera que a través de los estudios paleográficos y diplomáticos, pues esto nos permite datarlos, ¿verdad? Y ver, ¿no?, si son auténticos o no, ¿no? Bien, entonces, en lo que les comentaba sobre la paleografía hispanoamericana, ¿no?, y en referencia, pues, a lo que sería la paleografía europea, la paleografía hispanoamericana, pues, se ocupa, ¿verdad?, de los tipos de escritura que se desarrollan en Hispanoamérica entre los siglos XVI y comienzos del siglo XIX, ¿no? Mientras que en el caso de la paleografía, de los estudios de paleografía en Europa, estos se ocupan sobre todo, ¿no?, de los siglos medievales, ¿no?, de la escritura desarrollada, pues, desde el Imperio Romano, ¿verdad?, hasta el siglo XV o, en algunos casos, hasta el siglo XVI, ¿no? Por lo tanto, digamos que los estudios, ¿no?, de paleografía en Europa son asumidos sobre todo por los departamentos de Disculpe, historia profesor. medieval, ¿no? Disculpe, Sí. profesor. Creo que las diapositivas no están pasando, se ha quedado estancado en la primera imagen. ¿Ah, sí? Ah, ya. A ver. Ok, Ya. disculpe. ¿Siguen viendo la primera imagen solamente, eh? Ya se puede ver las transiciones. Sí. Sí, a ver. Si Está pongo la presentación, ahora si pongo la presentación, ahora qué es lo que están viendo, me confirman, por favor. en la página 4, la diapo 4. Límites. Límites, ¿no? Las anteriores no las han visto. No. Pasó de la A 1 ver. a la número 4. Bien. Entonces, bueno, he vuelto a pasar a la inicial. ¿Están viendo la inicial? ¿Me Sigue en la confirman número la 4. que está? Sigue en la ¿Sigue en la número número 4. 4? Sí. Ya, ok. Esperen, voy a pasar a compartir mejor toda la pantalla, creo, porque cuando se comparte solamente... una ventana, creo que hay problemas, ¿no? A ver. Bien, estoy volviendo a compartir. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, creo que sí, se ve perfectamente. Ok, voy a pasar la siguiente diapositiva. Perdón. Sí, las transiciones están con normalidad, profesor.
Todo está claro. Ok, bien. Ok, entonces voy a dejarlo así. Bien, bueno, la primera diapositiva era lo que les comentaba sobre el concepto, ¿no? De paleografía, ¿verdad? Después la segunda, que es lo que estaba comentando, cuál era el objeto de estudio de la paleografía. Y estamos ahora en esta de los límites, donde lo estaba comentando que los estudios de paleografía en Hispanoamérica pues, se ocupan de los sistemas de escritura o de los tipos de escritura entre los siglos pues, XVI a comienzos del XIX, mientras que los estudios de paleografía en Europa son asumidos, como os comentaba, sobre todo por los departamentos de historia medieval y se ocupan de los tipos de escritura correspondientes a esos siglos, ¿no? Es decir, desde finales del Imperio Romano hasta el siglo XV o en algunos casos hasta el siglo XVI, ¿eh? De manera que la parte, ¿no? de esos estudios, ¿no? de paleografía que se ven en Hispanoamérica, en el caso de Europa, digamos que ya no entrarían, ¿no? dentro de los estudios de paleografía, ya que, como les comentaba, sobre todo se centran en la Edad Media, ¿no? Y en los departamentos pues, de historia moderna no suelen desarrollar el curso de paleografía, ¿no? Considerando los siglos, pues eso, 17, 18 ya como escritura moderna y fuera del objeto de estudio de la paleografía, ¿no? Bueno, entonces hay esa diferencia para que la vean entre los estudios de paleografía en América y en Europa, ¿no? Bien, en cuanto a la clasificación, pues tenemos lo que es la paleografía diplomática, que es el grueso, ¿verdad?, que se ocupa pues, de las escrituras que encontramos en los documentos archivísticos. Después la paleografía bibliográfica, que se ocuparía de los tipos de escritura que encontramos en los códices o en libros manuscritos, ¿verdad? La paleografía numismática, que se encargaría, pues, se ocuparía de las escrituras que encontramos en las monedas, ¿no? y medallas, y la paleografía epigráfica, ¿no? Es decir, es la que se ocupa pues, de las escrituras sobre soportes duros, por así decirlos, ¿no? Sobre piedras, sobre metal, ¿no? Pues, bueno, sobre todo sobre piedra, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen los distintos tipos, ¿no? La izquierda pues sería lo que es un documento de archivo, ¿verdad? La derecha pues tienen lo que sería pues un códice, ¿no? Y bueno, aquí tenemos pues la numismática, ¿no? La moneda, las inscripciones que vemos en monedas, y el otro pues ya creo que sería la epigrafía, ¿no? La paleografía epigráfica, las inscripciones que encontramos sobre soportes duros, por así decirlo, ¿no? Piedra, metal, etcétera, ¿no? Bien. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre el desarrollo de la disciplina. Como les comentaba antes, la paleografía nació ya en la Edad Media, ¿verdad? Con el fin de identificar la autenticidad pues, de algunos documentos, ¿no? Ya que se habían detectado pues, falsificaciones, sobre todo a nivel del papado, ¿no? Entonces ya hay estos inicios, ¿no? de estos estudios de los documentos antiguos, y como decía, con ese fin, ¿no? Con verificar su autenticidad, ¿verdad? De manera que ya durante la Edad Media pues, se establecen algunas pautas, ¿no? para llevar a cabo estos análisis, ¿no? Estos estudios de los documentos antiguos. Pero va a ser ya en la Edad Moderna, en el Renacimiento, cuando la disciplina no se empiece a desarrollar ya como tal, es decir, como una disciplina, ¿no? A partir, como os decía, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? De manera que va a ser en esta época, en el siglo XVII, cuando se publique, por lo que podríamos considerar, el primer tratado de paleografía o diplomática, ¿no? que fue elaborado por Jean Mabillon, un jesuita, ¿verdad? Y que recoge, pues, como decía, los primeros planteamientos académicos, por así decirlo, de los estudios de paleografía diplomática. La paleografía nace de la mano también de la diplomática. Si hemos dicho que la paleografía es el estudio de las escrituras antiguas, pues la diplomática es el estudio de los documentos desde los caracteres externos e internos de estos mismos, ¿no? Y como os decía en un inicio, ambas tienen el mismo objetivo, ¿no? Identificar la falsificación, ¿no? de documentos, ¿no?
Eso en los inicios, ¿no? Como decía, en la Edad Media, ¿no? Bien, entonces, como decía, esta obra de Red Diplomática, ¿verdad?, de Jaume Villon, pues establece pues, los primeros planteamientos académicos, como decía, para los métodos, ¿no?, de análisis paleográfico y diplomático. A partir de entonces, pues se va a seguir desarrollando la disciplina a partir de los siglos XVIII, XIX, ¿no?, por otras escuelas, ¿no?, pues la de Bolonia, Nápoles, la de Chartres, es decir, en Alemania, en Italia, en Francia, ¿no? Se van a seguir desarrollando ya, como os decía, los estudios de paleografía y diplomática desde un punto de vista pues ya más académico, ¿no? Bien, en el caso de España se inician pues, también a partir del siglo XVI, ¿verdad? Y en el caso de América es a partir del siglo XX cuando se inician los estudios de paleografía, ¿no?, impulsados pues, por estudiosos españoles, ¿no?, Agustín Millares e Ignacio Mantecón, los cuales serán seguidos pues, por otros estudiosos más conocidos ya, ¿verdad?, o más por su son más recientes a nosotros, ¿no?, como Tanodi o Vicenta Cortés, ¿no? Bien, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, en la actualidad, los estudios de paleografía diplomática eh, tienen ya nuevos enfoques, digamos que unos enfoques más modernos, ¿no? Con el objetivo pues, de superar esa visión que se había tenido de estas disciplinas como simplemente pues, ciencias auxiliares de la historia, ¿no? Y entonces con estos nuevos enfoques se pretende, ¿no?, que adquieran una categoría por sí mismas como disciplinas, ¿no? Como os digo, superando ya esa concepción que había habido pues, de ciencias auxiliares, ¿no? Estos nuevos enfoques, como decía, pues van más allá de la simple interpretación de los textos, ¿no?, sino que se enmarcan ya dentro de lo que serían los estudios culturales, ¿no?, y conciben la escritura como un producto sociocultural, ¿no?, producto de un contexto histórico, ¿no? De manera que esto pues deviene lo que sería una historia social de la escritura, de la educación, de la alfabetización, ¿no?, etcétera, ¿no? Eh, tengo aquí un libro que se publicó por el Instituto de Estudios Peruanos en el año en el año 2005, que es un estudio de José Ramón Jouvet titulado Esclavos de la ciudad letrada y que va un poco en esta línea de estos nuevos enfoques, ¿no? Permítanme que les lea la sinopsis que aparece en la contracarátula, un poco para que vean lo que les comento, ¿no? Dice... Para los esclavos que fueron vendidos al Nuevo Mundo, la travesía del Atlántico significó, además de un desplazamiento geográfico, un profundo cambio cultural, pues pasaron de sociedades fundamentalmente orales a un orden político basado en el control de la escritura y los documentos legales. El presente libro analiza las formas en las que la comunidad negra de Lima interactuó con la cultura letrada del siglo XVII, empezando por los procesos ideológicos que dotaron de sentido a la escritura y analizando las relaciones que establecieron los esclavos con notarios y escribanos, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, como os digo, hacia dónde se encaminan, ¿no?, los nuevos enfoques, ¿no?, de los estudios de paleografía y diplomática, ¿no? Bien. Bien, entonces ahora entremos directamente ya a lo que sería la materia propia de de la paleografía, ¿no? Es decir, la evolución, ¿no?, de los tipos de letras, ¿no? Digamos que el origen más remoto, ¿no?, de los tipos de escritura que encontramos en Hispanoamérica pues están en la escritura romana, ¿no?, en el alfabeto romano, ¿no? Pero digamos que el origen, ese sería el más remoto, ¿no? Pero el origen más reciente lo encontramos en la escritura carolina, ¿no? La escritura carolina, que es la que se desarrolla durante el Imperio Carolingio en el siglo VIII, ¿verdad? Y que es la que la evolución de la escritura carolina es la que va a dar lugar a los tipos de letra que después encontramos en los distintos países europeos y también después que llegan a América, ¿no? Entonces el origen lo encontraríamos, como decía, en la evolución
de la escritura carolina, el origen de los tipos de letra que encontramos en América, ¿no? Bien, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Bueno, este caso sería de la escritura romana en mayúsculas, en minúsculas. Obviamente los textos de época romana son en latín, no son en castellano, ¿no? Bien, escritura también romana. Bien, entonces, como les decía, ¿no? La letra carolina es la que va a dar este origen, ¿no? La evolución de la letra carolina a los distintos tipos que vamos a encontrar después en los países europeos y que van a pasar a América, ¿no? Nos indica que la letra carolina pues tiene un trazado regular, ¿verdad? Las letras se escribían aisladas unas de otras, es decir, separadas, sin nexos, ¿no? Y tenían tendencia a la redondez de una forma parecida a la actual minúscula de imprenta, ¿no? A la nuestra letra de imprenta, ¿no? Había una gran cantidad de abreviaturas, se utilizaba una gran cantidad de abreviaturas que, como veremos después, el tema de las abreviaturas es uno de los elementos centrales, ¿no? Del estudio paleográfico, ¿no? Bien, en España, para hablar concretamente de España, antes de que llegase la letra carolina, de que se impusiese, ¿verdad? Se había desarrollado la letra visigótica, ¿no? Como saben ustedes, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente y se tienen lugar pues, las inversiones de los pueblos germánicos, se crean distintos reinos en los territorios de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Por ejemplo, en Italia estuvieron los ostrogodos, en Francia, pues los francos, ¿verdad? Y en España, como saben, pues se estableció el reino visigodo de Toledo, ¿no? Y se desarrolló pues un tipo de escritura, ¿no? Que es conocida como la escritura visigótica, ¿no? Obviamente también los textos, al ser una edad media temprana, pues son en latín, ¿no? Entonces, la escritura carolina, ¿no? Va a sustituir, en el caso de España, a la escritura visigótica, ¿no? Bien, aquí tiene algunos otros ejemplos de escritura visigótica. Como les digo, también son textos en latín, ¿verdad? Y aquí tienen el ejemplo de la escritura carolina, ¿no? Del siglo XII, ¿no? Como hemos comentado, se trata de una escritura pues, que tiende a la redondez la letra, que hay bastantes abreviaturas y que no hay enlaces, ¿no? Entre unas letras y otras, ¿no? Es parecido, como comentábamos, un poco a la letra de imprenta, ¿no? Bien, entonces, como les estaba comentando, la evolución de la letra carolina, que va a evolucionar en dos tipos, ¿no? En la letra gótica y en la humanística, pues es lo que va a llegar posteriormente a los tipos de letra que van a llegar a Hispanoamérica, ¿no? Como decía, por un lado, la letra gótica, que después va a evolucionar en la cortesana y en la procesal, y por otro lado la letra humanística. La letra humanística, que como veremos es la que se va a acabar imponiendo finalmente a partir del siglo XVII y XVIII y es la letra a partir de la cual evoluciona el tipo de letra que utilizamos nosotros en la actualidad, ¿no? Bien, aquí tiene un pequeño esquema de esta evolución que les contaba, un esquema tomado del Manual de Paleografía Hispanoamericana de Natalia Silva Prada, ¿no? Y aquí pueden ver cómo de la escritura carolina, pues evolucionan los dos tipos que les comentaba, ¿no? La escritura gótica y la escritura humanística. La escritura humanística es el desarrollo o la evolución de la escritura carolina en Italia, ¿no? Se desarrolla en Italia, ¿no? Como ven, de la escritura gótica, ¿no? Va a partir de la gótica documental, es decir, de la gótica utilizada en los documentos, va a evolucionar a dos tipos de letra, que son la cortesana y la procesal, ¿no? Que son las que vamos a encontrar nosotros, como os decía, en Hispanoamérica, y de la procesal va a derivar la procesal encadenada, ¿no? Y a todas estas tipos de escritura finalmente se va a imponer la humanística, ¿no? Que es la que va a perdurar a partir del siglo XVII y XVIII, ya lo que encontramos será escritura humanística, ¿no? A ver. Voy a poner el puntero así para cuando señalo cosas para que lo podamos ver mejor. ¿Ven el puntero? ¿Me confirma, por favor, si ve el puntero?
Sí, profesor. Ya, ok. Bien, la escritura gótica, pues como le comentaba, es una evolución de la escritura carolina, ¿no? Que tiende a hacer la letra, pues, más angulosa, ¿no? Y de ella, pues, va a originarse la letra cortesana y la letra procesal, como veremos a continuación, ¿no? La escritura gótica, pues, sobre todo la gótica libraria, es la que identificamos todos con la Edad Media, ¿no? Ven, aquí tiene aquí un ejemplo, ¿no? De esta escritura gótica libraria, como decía, una escritura pues ya bastante angulosa, ¿no? Y como le decía, pues es la que identificamos con el periodo medieval, ¿no? En la escritura gótica. Esta sería ya la escritura gótica, pero en documentos, ¿no? La gótica documental, ¿no? Que son ya documentos del siglo XIII, ¿no? Del año 1200 y pico, que como ven ya no son en latín, ¿no? Ya son en castellano, ¿no? Porque es una Edad Media ya avanzada, ¿no? Bien, este es un ejemplo de la evolución, ¿no? De la gótica hacia la letra cortesana, ¿no? Un ejemplo del siglo XIV, ¿no? Del año 1300. Bien, entonces, como os comentaba, el otro tipo, ¿no? A partir de que es la evolución a partir de la escritura carolina, pues es la humanística, ¿no? Es la evolución de la escritura carolina, pero en los territorios de Italia, ¿no? La letra humanística, que, bueno, se va a difundir también a través desde Italia, ¿no? A los otros países europeos, va a convivir con la escritura gótica y con sus derivados, ¿no? Con la cortesana, con la procesal, pero finalmente, como les comentaba, la humanística va a ser el tipo de letra que se va a acabar imponiendo a partir del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Bien, aquí tiene un ejemplo, ¿no? De escritura humanística o itálica. Como ven, para nosotros es mucho más fácil identificar las letras, ¿no? Como les decía, porque es a partir de la escritura humanística es que es la que, a partir de la cual se va a desarrollar pues, el tipo de escritura que usamos nosotros hasta la actualidad, ¿no? Acá tienen igual, ¿no? Una humanística del siglo XVII, como ven, pues es de fácil, ¿no? Identificar las letras para nosotros, ¿no? Frente a la de los otros tipos de escritura derivados de la gótica, que se nos complica mucho más, ¿no? Bien, la escritura cortesana, que es otro de los tipos de escritura que encontramos en Hispanoamérica, ¿verdad? Es, como les decía, es una evolución de la escritura gótica y va a ser la que se utilice en los documentos oficiales, ¿no? De la corte real, de ahí viene el nombre de cortesana, sobre todo durante el siglo XVI, ¿no? Entonces, encontramos bastantes documentos en Hispanoamérica, en Perú, en los archivos peruanos, con este tipo de letra, pero sobre todo de este siglo, ¿no? Del siglo XVI y ya no tanto de los siglos posteriores, ¿no? Bien, aquí tienen un ejemplo de letra cortesana del siglo XV, ¿no? En este caso es un documento de España, ¿no? Ven el encabezado, ¿no? Donde dice el rey, ¿no? El rey se trata pues de un documento oficial, ¿no? De la corte, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como pueden ver, en este caso, para nosotros ya se nos hace mucho más complicado identificar las letras, ¿no? Frente a los documentos que les he mostrado anteriores de la escritura humanística, ¿no? Y es que, como decía, este tipo de letra pues va a quedar aquí, ¿no? En el siglo XVII, porque será la humanística la que se acabe imponiendo, ¿no? La letra procesal, que es un derivado también, pues como decía, de la letra cortesana, ¿no? Eh, que se genera, ¿no? Por la escritura rápida, ¿no? Por la escritura rápida que se utiliza en los procesos judiciales, de ahí viene su nombre, ¿no? Entonces, digamos que es considerado como una degeneración, ¿no? De la letra cortesana, ¿no? Pero debido a eso, ¿no? A esa redacción rápida que se
utiliza, ¿no?, por parte de los escribanos en estos pues, procesos judiciales, ¿no?, ¿verdad?, que ya no son documentos cortesanos, ¿no? Bien, aquí tienen un ejemplo de letra procesal. Igual, lo mismo, ¿no? Incido, para nosotros, como ven, es pues, bastante más complicado identificar las letras, ¿verdad?, frente al ejemplo que les mostraba de la, de la humanística, ¿no? Perdón. Y después un grado más, ¿no?, de evolución es lo que se conoce como la procesal encadenada. La procesal encadenada, digamos que ya es el grado sumo, ¿no?, de degeneración de la letra, en el cual la escritura se convierte, pues eso, en una sucesión de bucles que parece una cadena sin fin, y de ahí viene el nombre de encadenada, ¿no? De manera que casi todas las letras se parecen, ¿no?, porque como digo, son una sucesión de bucles, ¿no? El desarrollo de esta letra, utilizado por los escribanos, respondía a que ellos cobraban, ¿no?, por la cantidad de folios escritos, y esta letra ocupaba, ¿no?, mucho espacio, ¿no? De manera que llegará un momento en que esa práctica ya será prohibida, ¿no? Y en el siglo XVIII ya no encontramos este tipo de letra, ¿eh? Mientras que en el siglo XVII sí, ¿no? Entonces, escrituras, ¿no?, que a lo mejor en el siglo XVII con este tipo de letra pueden ocupar 20 folios, a lo mejor en el siglo XVIII con la letra humanística ocupan 3 folios, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? Bien, aquí tiene un ejemplo de esta procesal encadenada. Ven, las letras acaban teniendo casi todas o muchas de ellas un aspecto parecido, ¿no? Una sucesión de bucles que hace que se estire de verdad la letra y ocupe mucho más espacio, ¿no? Esto lo encontramos, pues como os digo, sobre todo pues, en escrituras públicas del siglo XVII, ¿no? Este es un ejemplo del año 1601, ¿no? Bien. Bien, entonces estos serían los tipos de letra, ¿no?, los tipos de escrituras que encontramos, como les decía, en Hispanoamérica y, bueno, y concretamente en Perú, ¿no?, que derivan de la letra carolina en origen y, a su vez, pues, de la letra gótica y de la humanística, ¿no? Y apareciendo también, como hemos visto, la letra cortesana y la letra procesal y, finalmente, pues, la procesal encadenada. Entonces, como ven, en estos tipos de escritura, pues las letras tienen distintas formas, ¿no? En el caso de la humanística, para nosotros es más fácil identificarlas, y en el caso de los otros tipos de escritura es más difícil identificar la forma de las letras, ¿no? Por eso, en los manuales de paleografía, ustedes lo que van a encontrar pues son en muchos casos alfabetos, ¿no? Alfabetos en los cuales se han aislado las letras, las formas de las letras, para poder identificarlas, ¿no?, según los tipos, ¿no? Bueno, aquí tiene un ejemplo de estos alfabetos en mayúsculas y alfabetos en minúsculas y según los siglos, ¿no?, la forma que tiene cada una de las letras, ¿no? Por ejemplo, acá, si ven el caso de la S, en el siglo XVI, pues ve cuántas formas tiene, ¿no? La S tiene una forma larga, ¿no?, que puede presentar a su vez distintas formas, y también una forma corta, ¿no?, que puede presentar a su vez también pues distintas formas, ¿no? Pero bueno, ayudan, ¿no?, los alfabetos, bueno, qué duda cabe que sí, ¿no?, sobre todo al principio, pero eso yo creo que es importante a la hora de poner a transcribir los textos el contexto, ¿no? Es importante el contexto, hacer una lectura general del texto, ¿no?, y ubicar las letras y las palabras en su contexto nos va a ayudar mucho, ¿no?, a poderlas descifrar, ¿no? Más allá de que quedarnos encallados en una letra e intentar, sin moverse de ahí la vista, descifrar qué letra es viendo qué forma tiene, ¿no? Yo creo que el contexto, ¿no?, del texto es algo que nos puede ayudar mucho más, ¿eh? Sin dejar de ser importante pues conocer, ¿no?, la forma que tienen las letras, ¿no? Bien, otro aspecto, ¿no?, capital en los estudios de paleografía son las abreviaturas, ¿no? Ya desde los escritos romanos, ¿no?, hasta el siglo XVIII,
durante todo el tiempo se van a utilizar abreviaturas en los escritos, ¿no? En algunos casos más, en otros menos, pero siempre van a aparecer abreviaturas, ¿no? Por lo tanto, conocerlas, saberlas identificar es fundamental, pues, para poder realizar una correcta interpretación del texto, ¿no? Es decir, poder desarrollar las abreviaturas, las palabras que están abreviadas, de manera correcta, ¿no? Con la palabra que realmente está sustituyendo esa abreviatura, ¿no? Ya que pues, transcribirla, ¿no? Por otra palabra distinta, pues podría, pues, cambiarle sentido al texto o simplemente traducir un texto sin sentido, ¿no? Entonces, por ese motivo, como os decía, el estudio de las abreviaturas en uno de los capítulos principales en los de la paleografía, ¿no? Bien, encontramos distintos sistemas de abreviación, ¿no? Algunos, bueno, nosotros hasta la actualidad pues, también utilizamos abreviaturas, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las siglas, ¿no? Las siglas que consiste simplemente pues, en sustituir esa palabra por la primera letra de la palabra, ¿no? Es algo pues, que hasta la actualidad se utiliza, ¿no? Puede ser una sigla simple en la cual aparece pues, una única letra, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí los casos de la M, que sustituye a la palabra merced, la N a la palabra noster, la F a la palabra fray, por ejemplo, ¿no? Después, en el caso de las otra sigla que es muy común encontrar es la sustitución de la conjunción que por la Q, ¿no? Esto es muy habitual en los textos, en los distintos tipos de escritura, ¿no? Después también encontramos siglas dobles, ¿no? Que pueden indicar plurales, ¿no? Como este de aquí, HH hermanos, ¿no? O superlativos, ¿no? Santísimo, ¿no? SS santísimo, ¿no? Y otro tipo pues, son las siglas combinadas, ¿no? Las siglas combinadas en la cual pues, se suman siglas simples, ¿no? Que aparece esto sobre todo pues, en los tratamientos de cortesía, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí VM, ¿no? Que serían las siglas de vuestra merced, ¿no? Las iniciales de cada una de las dos palabras, ¿no? De ese tratamiento de cortesía, ¿no? Bien, aquí pues, tienen algunos otros ejemplos frecuentes, ¿no? Para sustituir nombres, como este caso que tienen aquí, Alonso, ¿no? Con la última letra, ¿no? De la palabra que aparece superpuesta, ¿no? Bachiller, ¿no? Doctor, don, Juan, licenciado, etcétera, ¿no? Y aquí algunas siglas combinadas, ¿no? Que, como digo, sobre todo responden a tratamientos de cortesía, ¿no? VA, vuestra alteza, VM, vuestra merced, vuestra señoría, vuestra excelencia, muy poderoso señor, bueno, etcétera, ¿no? Eh, bueno, este último es un cierre, ¿no? De que besa sus manos sería pues un cierre, ¿no? O una despedida protocolar, ¿no? De un documento, ¿no? Podemos encontrar esta abreviatura, ¿no? Bien, otro sistema de abreviatura es el de apócope o suspensión, en la cual se suprimen las últimas letras de la palabra y se pone un signo de abreviatura, ¿no? Que puede ser una letra O, puede ser un trazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos aquí algunos ejemplos, ¿no? ANT, ¿no? Con este signo de la O arriba, ¿no? Pues equivaldría a Antonio, número, ¿no? Que es algo que utilizamos hasta la actualidad, ¿no? Esta abreviatura la seguimos utilizando hasta la actualidad, ¿no? Y otros ejemplos, ¿no? Como este de regimiento, ¿no? Bien, otro sistema es el de síncopa o contracción. Aquí lo que se suprimen son palabras, o sea, letras centrales de la palabra, ¿no? Tienen aquí algunos ejemplos. QRO sustituiría a 4, ¿no? Bueno, esto ya lo veremos también cuando hablemos de la ortografía. La ortografía de los siglos anteriores pues no es exactamente igual a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, pues la palabra 4 la encontramos muchas veces escrita con Q y no con C, ¿no? Ya hablaremos también de esto ahora un poco más adelante, ¿no? Otra abreviatura muy habitual es la de dicho o dicha, ¿no? Abreviado como DHO o DHA, ¿no? Esto también es muy habitual en los documentos de esta época, ¿no? Y así, pues, otra serie de ejemplos, ¿no? Entonces, como ven, se trata de ese tipo de abreviatura elimina por contracción letras centrales de la palabra, ¿no? Después, otro sistema es el de enlace o conjunción. Esto consiste en que hay dos palabras que se unen en una sola palabra a través de la última letra de la primera y de la primera letra de la última, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí de esta podemos encontrarlo como de esta, o que es lo podemos encontrar como que es.
Perdón, están viendo ahora las diapositivas que comento, ¿verdad? Está correcto eso, ¿no? Sí, profesor, ¿Me se le ve confirman? claro. Ujú. Ok, ya, perfecto. El puntero también, ¿no? ¿El puntero lo ven también cuando lo muevas? ¿Lo ven, no? ¿El puntero? Sí, maestro, sí se nota. Sí, profesor. Ok, listo. Bien, entonces así otros ejemplos, ¿no? Sobre esto, pero por ejemplo de esta es bastante habitual encontrarlo, ¿no? En los documentos, ¿no? Bien, otro sistema sería de superposición en la cual encontramos una letra escrita sobre la palabra, ¿no? Esa letra está indicando que se ha suprimido una sílaba que normalmente es una sílaba con R, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta abreviatura de comprador, ¿no? Sobre la P hay una A que quiere decir que se ha suprimido la sílaba ra. O esta de presente, ¿no? Sobre la P hay una E, se ha suprimido la sílaba re, ¿no? Presente. O el caso de prior, ¿no? Prior, ¿no? Esto sucede también con la Q, ¿verdad? En la cual se suprime pues la U, ¿no? Que sigue a la Q y la otra letra pues se superpone, ¿no? Como ejemplo aquí, este ejemplo de cuánto, aunque o aquí, ¿no? Bien, entonces, normalmente cuando encontramos una abreviatura va a haber algún signo, ¿no? O sea, en la mayor parte de los casos, ¿no? Puede darse el caso de que no lo haya, ¿no? Pero muchas veces vamos a encontrar signos que están sobre las palabras, ¿no? Y no es que sean acentos, ¿no? Sino que son signos que nos indica que esa palabra que está debajo de ese signo está abreviada, ¿no? Normalmente puede ser ese circulito, ¿no? Una letra O superpuesta o un trazo horizontal, ¿no? O una especie de capirote. Ya veremos pues algunos ejemplos, ¿no? Entonces son signos que nos indican que la palabra que está debajo del signo está abreviada, ¿no? Entonces también tenemos que saber identificar esos signos, ¿no? Después tenemos lo que serían los monogramas, ¿no? Los monogramas son signos especiales que se conforman con la superposición de algunas letras de una palabra, ¿no? De la palabra que se está abreviando, ¿no? Y dentro de los monogramas, pues el más famoso es el crismón, que el crismón es el monograma del nombre de Cristo, ¿no? Y se abrevia con las dos primeras letras de la palabra Cristo, pero no del alfabeto latino, sino del alfabeto griego, con la Ji y con la Ro, que son letras del alfabeto griego. La Ji, que tendría la forma de una X del alfabeto latino, y la Ro, que tendría la forma de una P del alfabeto latino. Pero realmente son dos letras griegas que son la Ji y la Ro, ¿no? Que sería Christos, el nombre de Cristo en griego, ¿no? Entonces, la superposición de estas dos letras da lugar al monograma de Cristo, ¿no? Que es el que tienen ahora en la pantalla, ¿no? Entonces, este monograma es muy habitual encontrarlo no solo en los documentos, sino también en las inscripciones epigráficas, ¿no? En las portadas de las iglesias, ¿no? De las iglesias románicas, de las iglesias góticas, es muy habitual encontrar el monograma de Cristo, ¿no? Entonces, si alguna vez ven este signo, ¿no? Está haciendo referencia a la palabra Cristo, ¿no? Al nombre de Cristo. En algunos casos se acompaña con otros atributos, ¿no? Por ejemplo, en este segundo está el alfa y la omega, ¿no? Que son la letra inicial y la letra final del alfabeto griego, ¿no? Simbolizando a Cristo como inicio y fin de todas las cosas, ¿no? Pero en todo caso son referencias al nombre de Cristo, ¿no? Es también una abreviatura. Esta abreviatura de Cristo se va a utilizar en los nombres que derivan del nombre de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en este caso en el primer caso tienen la abreviatura de Cristóbal. Como ven, tienen la J, la Ro, que para nosotros parece una X y una P, y después Oval, ¿no? Sería la abreviatura de Cristóbal. O después tienen la abreviatura de Cristiandad, ¿eh? Y en la parte de abajo tienen la abreviatura de cristianismo, ¿no? De cristianismo, ¿no? Entonces, ya en textos, en palabras derivadas del nombre de Cristo, podemos encontrar esa abreviatura, ¿no? Bien.
hablando ya sobre la ortografía, y como les comentaba, la ortografía, ¿no?, de los escritos, ¿no?, de los siglos anteriores, aunque estén escritos en la misma lengua, ¿no?, en castellano, pero no es igual que la que utilizamos en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, hay un uso irregular entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Podemos encontrar palabras que están en minúscula que deberían estar en mayúscula o viceversa y no responden, digamos, que a una regla así estricta, ¿no? Hay un uso indistinto de la U, la B y la U y la V, ¿no? Podemos encontrar palabras, ¿no?, con estas letras usadas de manera aleatoria, ¿no? O también sucede lo mismo con la B y con la P, ¿no? También con la E y con la I, ¿no? Palabras que deberían estar escritas con E, para nuestra ortografía actual, pues las podemos ver escritas con I, ¿no? Ujú. Otra también es la sustitución, ¿no?, de la F por la H, ¿no? En lo que serían ya, pues para nosotros, formas arcaicas, ¿no? Es decir, ver escrito fecho en lugar de hecho o facer en lugar de hacer, ¿no? Ujú. Bien, también otra uso, ¿no?, que podemos encontrar que no coincide con la ortografía actual es el uso de la X en lugar de la J, ¿no? Dixo por dijo, etcétera, ¿no? Lo mismo en cuanto a los signos de acentuación y de puntuación, ¿no? O sea, a veces para poder darle bien el sentido a un texto, tenemos de actualizar la puntuación del texto para encontrar un sentido para nosotros cuando lo leemos, ¿no? Porque a lo mejor la puntuación que encontramos en la época nos confunde, ¿no? Bien, eso en cuanto a la ortografía. Y ya para terminar, así lo que sería la introducción, perdón, la parte, si quieren así puedo decirlo, teórica, ¿no? Eh, a la hora de transcribir los textos, pues ahí se han aprobado pues una serie de normas, ¿no?, que nos ayudan pues a normalizar, ¿verdad?, las transcripciones frente a todos estos casos que les acabo de comentar de irregularidades en la ortografía, ¿no? Entonces, dependiendo del fin de la transcripción que se va a hacer del texto, es decir, si es una transcripción con un fin científico o si es una transcripción con un fin divulgativo, pues las transcripciones pueden ser más o menos fieles al texto original, ¿no? O sea, si se trata a lo mejor de una transcripción de carácter divulgativo en la cual lo que queremos es que todo el mundo pueda entender bien el texto, pues entonces se hará una modernización, ¿no?, de la ortografía, ¿no?, para que pueda ser entendido. Sin embargo, si es una transcripción con un carácter más académico, más científico, lo que pretenderá ser es mucho más fiel al texto original, ¿no? Entonces, para eso, pues se han aprobado una serie de reglas, como por ejemplo, o de normas, aprobadas en los años 60 en Washington, donde indica cómo transcribir, ¿no?, todas estas irregularidades que encontramos en los textos, ¿no?, para normalizar pues lo que serían las transcripciones, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces con esto termino bueno, la parte teórica, es lo que quieren ver así. Y ahora lo que quiero es Ok, profesor. pasarles unas... Ajá. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta las 8:20, creo, ¿no? ¿Me Sí, confirman? profesor. Ujú. Ya. Entonces, en estos 15 minutos que quedan hasta las 8:20, quiero hacerles pues la lectura de unos Después textos, ¿no? Sí, pasaríamos dime, una dime. ronda de preguntas. Sí, sí, por eso no les he querido decir si tenían alguna pregunta ahora, ¿verdad? Lo dejamos para el final y en estos 15 minutos quiero hacer pues unas prácticas, ¿no?, de lectura, ¿no?, de algunos textos. A ver, que tenía por acá. A ver.
Voy a dejar de presentar un momento. Aunque creía que tenía un texto abierto, pero a ver. Tengo el mismo abierto 2 veces. 634. Ya. Otra vez. A ver. Bien, pues ya me confirman si ven un documento que estoy proyectando ahora. Sí, profesor. Sí. Ya. Muy bien, mira, aquí tenemos un documento del año... no puedo usar el puntero. Bueno, no puedo usar el puntero, ¿no? ¿Ven la manito cuando se mueve para donde yo señalo? ¿Ven la manita o no? Sí, profesor. Ya. Bueno, usaremos la manita porque no, como es una imagen, aquí no hay puntero. Bien, este es un documento del año 1756, ¿no? De mediados del siglo XVIII, que está en el Archivo Arzobispal de Lima, que pertenece a la serie de cofradías, ¿no? Concretamente a la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, que fue fundada por el gremio de zapateros, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura, ¿de acuerdo? Y vamos identificando por las distintas cosas que les iba comentando, ¿no? Miren, por ejemplo, empieza el texto con el nombre, ¿no? Del que es una solicitud, ¿no? Del que presenta la solicitud, ¿no? Que es el nombre Ruiz y el apellido Díaz. Entonces, como ven, aquí encontramos el uso irregular de lo que serían las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? El apellido, que es Díaz, está con minúscula, ¿no? Cuando en principio pues debería estar con mayúscula. Después dice maestro de zapatero, ¿no? De zapatero, ¿no? Entonces, ven, la palabra maestro, que en principio iría con minúscula, pues aparece con mayúscula, ¿no? Ahí vemos ese uso irregular de mayúsculas y minúsculas, ¿no? En el caso de zapatero, que sería el oficio, ¿verdad? Encontramos que en lugar de estar con Z, está con S, ¿no? Hay un uso indiscriminado también de la Z y de la S. Después sigue el texto, dice, en la causa que sigo, ¿ven? Aquí la palabra, las dos palabras que sigo están unidas. ¿Ven? La E y la S hay un enlace cuando realmente pues, son dos palabras separadas, ¿no? Entonces también encontramos esas irregularidades, ¿no? Palabras que deberían estar juntas separadas o palabras que deben estar separadas juntas, ¿no? Entonces aquí dice que sigo con los... Y a continuación tenemos el mismo caso mayordomos, ¿no? Ven, aquí tenemos la palabra mayordomos, que en principio es una única palabra, pero como ven, está separada en dos, ¿no? Y en lugar de estar escrita con Y, como la escribimos nosotros en la actualidad, está escrita con I latina. ¿Ven? Los mayordomos. Dice de, y aquí encontramos ya lo que sería la primera abreviatura. ¿Ven? Tenemos una S y arriba hay un signo de abreviatura, ¿no? Esta especie de virgulilla que hay arriba nos indica que la palabra abajo está abreviada, ¿no? Y es la abreviatura de señor, ¿no? Y a continuación tenemos otra abreviatura, que en este caso sería una sigla, ¿no? Es una S, que es la abreviatura de San, de señor San Crispín, ¿no? Se está refiriendo al santo de la cofradía, ¿no? Después dice, digo que para, ¿ven? Igual el que para están unidos, ¿no? Que para poder, sin embargo, está separado, ¿no? Aquí las letras. Que para poder ajustar, dice, para poder ajustar las cuentas. Aquí volvemos otra vez al tema de la ortografía. ¿Ven? La palabra cuentas, que en la actualidad la escribimos con C, aparece escrita con Q y debería llevar una diéresis, pero no lo lleva, ¿no? Al estar escrita con Q, ¿no? Entonces así aparece la palabra cuentas, ¿no? Dice que para ajustar las cuentas del tiempo, dice que le han sido, ¿no? Aquí encontramos la han, ¿no? La palabra han sin H, ¿no? Cuando nosotros en la actualidad la escribimos con H, ¿no? Las cuentas del tiempo que le han sido, dice, es ne, y esta ne continúa en la siguiente palabra, en la siguiente línea, necesario, ¿no? Pero necesario está escrito con las dos con S, ¿no? No con la primera con C, como la escribimos en la actualidad. Dice, que le han sido, dice, es necesario, dice, ver el libro donde se asientan, dice aquí a continuación, ¿no? Y aquí encontramos las distintas formas que tiene la S, ¿no? Acá delante donde dice se,
encontramos una S corta y donde dice asientan, ¿ven? La segunda letra es una S larga, ¿no? Entonces ven las distintas formas que puede tener la S, ¿no? Dice, ¿dónde se asientan los cabildos, ¿no? Continúa a continuación los cabildos que se hacen, dice que se hacen, pero está escrito con S, no con C, ¿no? Que se hacen. Y aunque he llegado, fíjense cómo está escrito aquí, he llegado, ¿no? He llegado, ¿no? Faltaría aquí la H, ¿no? Y parece que está junto con la E junto con la otra palabra, ¿no? Entonces eso también dificulta la lectura, ¿no? He llegado, igual aquí, ¿no? A pedirlo, ¿no? La A está junto con la otra palabra cuando debería estar separado y la P es la continúa en la siguiente línea, a pedirlo, ¿no? A pedirlo muchas, dice aquí muchas veces, bueno, veces, ¿no? Que encontramos escrito con S en lugar de con C. Dice, me traen, igual son dos palabras que están unidas, en traspasos, dice, ¿ven? Aquí encontramos otra vez las distintas formas de la S. La S acá, traspasos, ¿no? Dice, y, aquí está una I, no lo quieren dar. Dice, y, continúa, y para que lo exhiban, aquí está la palabra exhiban, que debería tener una H intercalada y no la tiene. Y fíjense lo que dice a continuación, dice, y o. Entonces está aquí una Y de la conjunción y después está el pronombre yo, el pronombre de primera persona yo, pero no está escrito con Y, sino con I latina, ¿no? Fíjense. Y yo pueda verlo, y yo pueda ver lo que me convenga, ¿no? Bien, entonces está quejando de esa situación y a continuación viene lo que pide, ¿no? Lo que pide ante la autoridad que está presentando la solicitud, ¿no? Y aquí encontramos una abreviatura que es pues muy habitual, ¿no? Que es a vuestra merced. ¿Ves? Acuerdan que sé que hemos visto las siglas, ¿no? En los tratamientos de cortesía. Entonces aquí dice AVM, ¿no? A vuestra merced. Después dice pido y suplico, ¿no? Pido y suplico se sirva de mandar, dice, se les notifique a los dichos mayordomos, encontramos mayordomos otra vez escrito con latina, exhiban el dicho libro para el dicho efecto, que en ello, ven, en ellos, está juntos, son dos palabras que deben estar separadas, recibiré, ven, aquí encontramos en esta palabra, recibiré, que realmente sería recibiré, ¿no? En la actualidad está escrito, encontramos la sustitución, ¿no? De la E por la I, ¿no? Tendría que ser recibiré, dice recibiré, ¿no? Y en lugar de estar escrito con C, está escrito con S. Merced, ¿no? O merced. Y encontramos después con otra abreviatura, ¿no? Que es la abreviatura de justicia, ¿no? Es una J, una O, una A superpuesta, sería la abreviatura de justicia, ¿no? Que recibiré merced con justicia que pido. Después, este signo que aparece aquí es el signo de etcétera, ¿no? Es como diciendo, etcétera, que así continúa esa fórmula, ¿no? Para solicitar esta justicia, ¿no? Y después tenemos pues ya la firma, ¿no? Rui Díaz, ¿no? Que es la persona que está haciendo la solicitud, ¿no? Bien, esto sería entonces un texto, es una letra humanística, ¿no? Como pueden ustedes ver, porque es fácil identificar la forma de las letras. Entonces se trata de una letra humanística. Vamos ahora a leer, el poco tiempo que nos queda, un texto del siglo, este era con más de 100 años de antigüedad del que acabamos de leer, ¿no? Este es el otro era del año 1756 y el que vamos a ver ahora es del año 1634, ¿no? Que como vemos también es de letra humanística, ¿no? Entonces, la letra humanística va a convivir, ¿no? Con la letra cortesana, con la letra procesal, pero como os decía, finalmente es la que se va a acabar imponiendo, ¿no? Entonces veamos este otro texto, que también es de la misma, también es un documento que se conserva en el Archivo Arzobispal de Lima, de la serie Cofradías. En este caso se trata de la Cofradía de San Joaquín, que fue fundada por el gremio de silleros, ¿no? Igual empieza el texto, ¿no? Con la persona que hace la solicitud, o las personas en este caso, y encontramos aquí ya una primera abreviatura. ¿Ven? Empieza con el nombre Lorenzo y después tenemos una R mayúscula con una S superpuesta, ¿no? Que sería la abreviación del apellido, que podemos considerar que es Rodríguez, ¿no? Sería el apellido
la abreviatura de Rodríguez, Lorenzo Rodríguez. Después dice, y Juan de Vargas, ¿no? Mayordomos. Ven, en este caso la palabra mayordomo la encontramos ya sí escrita con Y, ¿no? En lugar que, como hemos visto en el otro texto, que aparecía con I latina, ¿no? Dice mayordomo y diputado de la, ven, de la, está junto, ¿no? Son dos palabras, ¿no? De la, pero separadas, pero aquí aparecen juntas, dice. De la cofradía, dice a continuación, cofradía de abreviatura, ¿no? SAN, que es una abreviatura que utilizamos hasta la actualidad, ¿no? Ese punto, la sigla de San Joaquín. Y fíjense aquí, Joaquín, cómo está escrito, ¿no? Joaquín no lo escriben con Q, como lo escribimos nosotros en la actualidad, sino que lo escriben con CH, ¿no? Nosotros lo pronunciaríamos Joachín, ¿no? Pero está escrito así, Joaquín, ¿no? O sea, es San Joaquín, ¿no? Dice, fundada, fíjense en este caso, fundada, que es una palabra, ¿no? Una sola, pero la primera sílaba, fun, está unida a la palabra anterior y está separada de las dos siguientes sílabas, ¿no? Cuando realmente sería pues, la palabra fundada, ¿no? Dice, la cofradía de San Joaquín fundada en la parroquia. Fíjense, aquí la palabra parroquia nos sucede lo mismo que con Joaquín. La Q, en lugar de parroquia, en lugar de estar escrito con Q, como la escribimos en la actualidad, está escrito también con CH, ¿no? Parroquia. De Santa Ana. Después dice, decimos que en conformidad del auto por, y miren lo que encontramos aquí de nuevo, la abreviatura de ese tratamiento de cortesía que es vuestra merced. Una V, una M y una D, ¿no? En la V sería la sigla de vuestra y la M y la D sería la contracción de la palabra merced, ¿no? Aparece en la primera y la última letra, ¿no? Dice que por conformidad del auto, por vuestra merced, proveído, fíjense cómo se escribe aquí proveído, ¿no? Con Y, distinto que en la actualidad, ¿no? Dice, en que mandó, aquí tenemos la palabra mandó, que bueno, debería llevar un acento, ¿no? En la O, que no lo lleva. Dice, en que mandó que él, y fíjense aquí esta construcción que hay, ¿no? Aquí hay una D, después hay una OR superpuesta y después una ON abajo, ¿no? Entonces están utilizando esta primera D, ¿de acuerdo? Que iría con la ON, que sería el tratamiento de don, ¿de acuerdo? Para utilizarla para abreviar la palabra doctor. Entonces, la D funciona con la abreviatura y también con la siguiente palabra. Dice, el doctor Don, ¿no? Se está refiriendo al abogado, ¿no? El doctor Don, después ya viene el nombre, Alonso Corbacho, dice, como mayordomo de la fábrica de la, ves, todos estos de la aparecen juntos, de la dicha iglesia, ven aquí está escrito con Y, iglesia, dice, diese su parecer en qué, que realmente para entenderlos nosotros bien debería tener un acento, dice, en qué, pero no lo tiene, ¿no? En qué lugar de ella, fíjense aquí y esta, abreviatura en la cual se están uniendo la palabra de adelante con la palabra siguiente a través de la última y la primera letra de las palabras. En lugar de decir de ella, dice de ella, ¿no? Que habíamos visto antes, ¿no? Se nos podía señalar sitio y lugar, dice, para poner el altar y retablo del glorioso santo. Dice, y es este también debería llevar un acento, ¿no? Que presentamos en qué. Fíjense, aquí está la abreviatura de qué. Es una Q, ¿verdad? Y tiene este trazo así que nos indica que está abreviado, ¿no? Es también muy habitual encontrar la palabra que, pues simplemente como una Q, ¿no? Dice en qué. Dice que es, fíjense, aquí está desarrollado, ¿no? Que es a propósito uno que está, falta el acento también, ¿no? Está enfrente de la sacristía, dice aquí, dentro del altar mayor, con el cual, fíjense cómo está escrita la palabra cual, está escrita con Q y no con C, como la escribimos nosotros en la actualidad. Dice, del altar mayor con el cual todos estaremos contentos y le adornaremos para honra. Fíjense, la palabra honra está escrita con doble R, ¿no? Cuando nosotros la escribimos con una única R, ¿no? Una R simple, ¿no? La palabra honra. Dice, para honra y gloria, y aquí tenemos otras abreviaturas, ¿no? Aquí tenemos NRO con un punto arriba, que es la abreviatura de nuestro,
y la que hemos visto antes, una S con una R arriba, Señor, ¿no? Gloria de nuestro Señor. Y del glorioso santo, con mucha decencia y para que tenga efecto, y ahora viene la petición, ¿no? Como hemos visto también en el documento anterior. Encontramos de nuevo la abreviatura del tratamiento a vuestra merced, ¿no? Pedimos y suplicamos se sirva de mandar señalarnos el dicho. Fíjense, aquí encontramos la abreviatura de dicho, que es bastante habitual, como les he comentado antes, ¿no? La D, la H y la O, la abreviatura de dicho, ¿no? De señalaros el dicho sitio y lugar para hacer en él, aquí también faltaría un acento para poder entender bien el sentido del texto, porque es un pronombre, en él, el altar, y que se nos dé la posesión. Fíjense aquí, posesión está escrita con doble S, ¿no? Según las normas de transcripción que hemos visto antes, las letras dobles se simplifican en una sola, excepto en el caso de las S que se mantienen, ¿no? En la transcripción, estas dobles S. De la posesión del, con que, ven, de nuevo encontramos la abreviación de la que, ¿no? De que, con una Q, con este trazo aquí, indicando que está abreviado. Con que se alentará, bueno, aquí faltaría un acento también, la dicha, ven, aquí encontramos de nuevo la abreviatura de dicha, DHA, la abreviatura de dicha. La dicha cofradía. Y de nuevo encontramos la abreviatura de nuestro Señor, que hemos visto antes, NRO, y después la S con la R arriba. Nuestro Señor será servido y recibiremos, aquí encontramos de nuevo el uso de la E en lugar de la I. Nosotros diríamos recibiremos, aquí dice recibiremos, merced. Fíjense, aquí tenemos la abreviatura de la palabra merced, una M con una D superpuesta arriba, sería la abreviatura de merced. Con justicia, de nuevo, la abreviatura de justicia que hemos visto antes, en este caso hay más letras, ¿no? Una J, una U, una S, una T y después una A arriba, la abreviatura de justicia. Y con justicia, ¿qué pedimos? Y para ello, etcétera, ¿no? El signo etcétera. Y aquí en las firmas, fíjense, tenemos de nuevo otra abreviatura, porque quien firma es Juan de Vargas, pero el nombre está abreviado, ¿no? La J, la U y después arriba un signo de abreviatura, que es la abreviatura de Juan de Vargas, y el otro que era Lorenzo Rodríguez, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿no? Muy bien, pues creo ya que nos gana el tiempo. Estos Sí. eran unos ejemplos Bien, para que pudiesen verlos. Ahora, ¿le parece si podemos pasar a una ronda de preguntas? Sí, claro. Okay. Bueno, abrimos un espacio de 10 minutos para preguntas del público. Si desean participar, por favor levanten la mano y les daremos el permiso para activar su micrófono y formular su pregunta. Pueden levantar la mano, público. Bien, al no haber levantado manos por parte del público, pasaría a las preguntas del forms, del formulario, profesor, para formularlas yo. Bien, la primera pregunta es de Juan Vargas. Le pregunta, profesor, ¿qué tipo de letra o escritura trajeron los conquistadores al Perú? Y si esta sufrió alguna variación en esta región con respecto a España. La pregunta es de Juan Vargas. Sí. Es el mismo que firmaba el último documento que hemos visto. Seguro que era Juan Vargas, que estaba abreviado. Increíble, ¿no? Qué casualidad. Juan Vargas nos hace una pregunta desde el siglo XVII. A ver, pues lo que les he comentado, ¿no? Las letras que trajeron, o sea, son los tipos que hemos comentado, que son la gótica y sus derivados y la humanística, ¿no? Que son las letras que evolucionan a partir de la letra carolina en Europa, ¿no? Y que se expande por los distintos países, ¿no? La cortesana, la procesal y la humanística, y son los tipos de letra que vamos a encontrar aquí, ¿no? Y bueno, en principio no hay una evolución específica, ¿no? Que podamos decir que hay un tipo de letra específico de aquí que no lo encontramos en Europa, ¿no? O en España. No sé si con eso aclaro la pregunta. Bien. La segunda pregunta es de Pedro Pablo Atiro Coveñas. Nos dice que
Nos pregunta, ¿la paleografía por qué se hizo para poder comprender la historia de la escritura de un tiempo determinado, de la época medieval y de la América colonial? Bueno, como les comentaba, el origen de los estudios de paleografía y de diplomática, que como os comentaba, pues van de la mano, ¿no? La paleografía para poder entender los textos, la escritura de los textos y la diplomática para poder analizar o estudiar los caracteres, ¿no? Externos e internos de los textos. En principio, el fin, ¿no? Que tienen cuando aparecen estos intereses, ¿no? En la Edad Media es identificar la autenticidad de documentos antiguos, ¿no? O sea, llegó un momento en la evolución de estos tipos de letras que, por ejemplo, pues yo que sé, en el siglo XIII no podían leer los documentos del siglo VII porque había cambiado la letra, ¿no? Entonces vieron la necesidad de que había que estudiar esas letras antiguas estando en la misma Edad Media, pero claro, siglos después, ¿no? Para identificar, ¿no? Si esos documentos, que obviamente eran documentos que tenían que ver pues, con la concesión de títulos, ¿no? Que afectaban a lo mejor a nivel de monarquías, ¿no? Si esos documentos eran falsos o eran auténticos, ¿no? Ese sería el inicio, ¿no? De esos estudios, como decía, en la Edad Media, ¿no? Y después la cuestión ya va evolucionando de una manera pues más académica, ¿no? Ya para el estudio de los documentos para conocer pues, cuál es el proceso de la génesis documental, cómo se han producido esos documentos, quién los ha producido, ¿no? Para establecer tipologías documentales hasta los enfoques pues, más modernos que les he comentado antes, que están relacionados ya pues, con los estudios culturales, ¿verdad? Con la historia social de la escritura, etcétera, que obviamente pues, nos llevan a comprender mejor las sociedades que produjeron esos tipos de escritura, ¿no? Bien, hay una pregunta en el chat de Paul Vázquez. Nos pregunta, ¿cómo ha influido la paleografía hispanoamericana en la comprensión de la historia colonial de América Latina y qué tipos de documentos son más relevantes para su estudio actualmente? Bueno, ha influido en el sentido de que, o sea, las fuentes documentales pues son los documentos que tenemos de esos siglos y si no tuviésemos conocimientos de paleografía no podríamos leerlos y por lo tanto pues no tendríamos fuentes, ¿no? Si no pudiésemos leer los documentos del siglo XVI, entonces no tendríamos fuentes para hacer historia del siglo XVI. Entonces, o sea, yo no diría que es que ha influido, ¿no? Sí, sino que es a ver, disculpe que no esté ahí. No es que haya influido, sino que ha sido una herramienta básica para poder escribir pues, la historia de Hispanoamérica en estos siglos, ¿no? A partir de estas fuentes que están en los archivos. Me he perdido, se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál era? Disculpa, Alexander. ¿Qué tipos de documentos son más relevantes para su estudio actualmente? Mira, los tipos de documentos yo creo que todos son relevantes, ¿no? Los documentos nos pueden decir muchas cosas, desde el documento más básico hasta el documento más complejo, y todo depende de las preguntas que les hagamos. Los documentos están ahí hace pues, 400, 300, 500 años, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo, dependiendo de las preguntas que se han hecho, los documentos te pueden contar unas cosas o te pueden contar otras, ¿no? Documentos que a lo mejor en un momento se piensan pues, que no tienen ninguna importancia, pues tiempo después, con las nuevas inquietudes que hay en la investigación histórica, pues pueden adquirir una relevancia que en otros momentos pues, se ha considerado que no la tenían, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos los documentos que han llegado hasta nosotros son relevantes, todos debemos de hacer el mejor esfuerzo por conservarlos, porque no sabemos qué nos pueden llegar a decir en un futuro, ¿no? Como digo, todo mucho depende de las preguntas que se le hacen a los documentos, qué es lo que nos cuentan. Bien, hay una pregunta de Luis Ángel Luciano. Si desea prender su micro para hacer su pregunta, adelante. Sí, buenas noches. Más que preguntas, quería hacer un pequeño comentario con respecto a la interesante disertación que ha hecho el ponente. Dentro de su exposición, sobre todo cuando mencionó los ejemplos sobre cómo leer estos documentos antiguos, me percaté de la forma como antiguamente se escribía, ¿no? Y me di cuenta, dado que soy una persona que más he estudiado el idioma italiano, y me he dado cuenta que muchas de las palabras que se escriben en italiano también coinciden
cómo, en la forma como se escribía en esos siglos, ¿no? 17, si no me equivoco, y 16, como había mencionado el expositor. Por ejemplo, la palabra que en italiano se escribe como che para nosotros, ¿no? Entonces, pero en esos tiempos se escribía de la forma como actualmente en Italia se escribe, no sé si me dejo entender. O sea, a lo que voy es que los idiomas evolucionan, ¿no? Y por ende también creo que la escritura también va a la par, ¿no? Como en base a cómo va evolucionando el idioma. Eso más o menos era mi comentario. Y también con respecto a la hilación de las palabras de la, ¿no? Esa doble, la doble consonante que también es muy, muy presente en el italiano, ¿no? Eso es más que quería comentar. Muchas gracias. Bueno, yo no soy italiano, ¿no? Tampoco he leído textos en italiano de esa época. La escritura, pues de alguna manera, pues también obviamente responde a cómo se pronunciaba en ese momento, ¿no? Que sería distinto, pues a lo mejor como hacemos ahora, ¿no? Puede que, pero es difícil saberlo, ¿no? A lo mejor en ese momento pues hubiese pronunciaciones que fuesen más cercanas al italiano, ¿no? Y eso puede reflejarse ahí. Es difícil, ¿no? Tendríamos que tener aquí, aparte de historiadores, pues no sé, algún lingüista, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que responde a un momento, ¿no? El tipo de escritura responde al momento en que se crea, está en ese contexto sociolingüístico y, bueno, como digo, pues a lo mejor, no, yo no lo sé, ¿no? Pero puede ser que sí, que en ese momento hubiese, pues a lo mejor algunas semejanzas más entre el castellano e italiano que después ya con el tiempo se han ido separando, ¿no? Puede ser. Bueno, hay una pregunta del formulario, profesor, de parte de Renzo Huerta Yapo. Nos pregunta, ¿cuál es su opinión del devenir del quehacer paleográfico a la luz del auge de la aplicación de la inteligencia artificial en el campo de las humanidades digitales? Bueno, la verdad que no he experimentado con este asunto. Sí sé que parece que hay aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Que pueden transcribir. La verdad que o sea, no lo he probado. No sé hasta qué punto pueden dar resultados óptimos, ¿no? Es algo que está todavía recién iniciándose, ¿no? La verdad, no tengo ninguna experiencia, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco cuidadoso con este asunto de la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues nos lleva al facilismo, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú puedes, el conocimiento que puedes adquirir, ¿no? En el proceso de la transcripción, lo vas a perder, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí la transcripción, pero después a la hora de plantear un debate, pues no vas a tener las herramientas para debatir, porque tú no lo has hecho el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay el riesgo de caer en el facilismo, ¿verdad? Y un facilismo que lleva a empobrecer, pues, el nivel de la discusión y de los estudios, ¿eh? Creo que hay que tener cuidado con ese asunto. Bueno, hay una pregunta en el chat, profesor. Nos dice, ¿hay alguna bibliografía para poder comprender las abreviaciones en paleografía? Sí, hay bibliografía e incluso hay herramientas en línea, ¿no? Los mexicanos tienen un manual, no me acuerdo exactamente cómo se llama, de abreviaturas hispanoamericanas que lo tienen en línea, ¿no? Y que lo pueden ahí consultar. Ustedes tipean las letras que han encontrado abreviadas y tienen una base bastante grande y te lo desarrolla, ¿no? Ahora creo que es el manual de abreviaturas hispanoamericanas o que está desarrollado por los mexicanos y sí, es bastante útil, ¿no? O sea, estas abreviaturas que, por ejemplo, ¿no? Esto como hemos visto ahora en el texto, VMD, lo tipeas ahí VMD y entonces él te busca en su base de datos esa abreviatura, te pone el desarrollo e incluso te pone hasta un ejemplo, ¿no? de una imagen de un texto, ¿no? Entonces hay herramientas en línea, ¿no? Pero bueno, las abreviaturas realmente hay algunas que son muy habituales y que se repiten mucho y hay otras que dependen del escribano que las está haciendo, ¿no? Que se le ocurren y la hace ahí y en ningún sitio la vas a encontrar, ¿no? Entonces, esto de la paleografía hace mucho la práctica, ¿no? Esto es leer y leer textos, ¿no? Y al final y también, como os decía, mucho el contexto y el sentido común del texto, ¿no? No hay que perder nunca eso de vista, ¿no? Tú todo lo que transcribas tiene que tener sentido
y tienen que ser palabras que existan, ¿no? Porque son textos que están escritos con sentido. Si tú transcribes algo que no tiene sentido, es porque está mal transcrito, ¿no? Bien, hay una última pregunta de Manuel Aguirre Tangoa. ¿Sería bueno saber latín como complemento para el estudio paleográfico hispano? Hombre, pues tampoco es que vayas a ser un especialista en latín, pero sí es bueno tener conocimientos, ¿no? Porque en los textos pues pueden aparecer muchas palabras que vienen del latín. Y entonces si tú no tienes, o sea, no es que sepas traducir latín, pero que te suenen las palabras, entonces te la vas a encontrar y no la vas a saber transcribir. Entonces, si tienes un mínimo de conocimiento, ¿no?, de cómo son los términos latinos, ¿verdad? Pues sí te van a ayudar a transcribir algunas palabras, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, de textos que están relacionados pues con la iglesia y eso, que siempre van a, aunque estén en castellano, pero siempre van a aparecer términos en latín. Entonces, no está, o sea, como te digo, no te vas a poner a hacer un estudio así en latín así especialista, ¿no? Pero bueno, que tener unas nociones básicas nunca va a estar de más, ¿eh? Siempre va a ayudar. Bien, creo que no hay más preguntas por parte del público, entonces creo que con esto concluiría la ronda de preguntas. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a usted, profesor Fernández, por su valioso aporte en esta jornada académica. Lo despedimos entre aplausos virtuales y comentarios de gracias, ¿no?, por parte del público. Muchas gracias, profesor. Bien, de esta manera concluimos. Damos por finalizada la última jornada académica. Este espacio ha permitido el intercambio de ideas y conocimientos fundamentales para nuestra formación. Queremos extender nuestro más sincero reconocimiento a todos los ponentes que han brindado su conocimiento académico en estas